Hola a todos, bienvenido a este nuevo tutorial. Acá hemos cambiado de ambiente y vamos a hacer un pequeño rostro en este listón. Les voy a enseñar cómo tallar un rostro con muy poca herramienta, o sea, solamente con un simple cuchillo de talla, para poder hacer tipo de rostros como este, ¿no? Eso fue tallado únicamente con este cuchillito, ¿ok? Entonces, una de las particularidades de este canal, como saben, es trabajar con pocas herramientas, más que todo para que sea accesible a todos, ¿no? Ese tipo de madera es muy fácil de encontrar, puede ser madera más chica, no hay problema. Eso lo encuentra en sitio de construcción, lo recupera, es gratis. Acá lo recorté un poco porque es más práctico para mí para grabar. Y si lo recuperas en sitio de construcción, piensa en lavarle un poco para quitarle eventualmente el cemento, porque no les va a gustar a su cuchilla, ¿ya? O si no, maderas así que encuentra en el bosque, o incluso tronquitos más chicos. Ok, entonces cualquiera puede practicar este tutorial. Lo único que necesitas es un cuchillito de talla. Si no tienes y que no encuentres, te voy a dejar el enlace a mi tutorial sobre cómo hacer un cuchillo así con una espátula de albañil, ¿no? De pintor. Ese mismo yo lo hice con una espátula que tenía, una vieja espátula oxidada. Me hice mi cuchillo y funciona muy bien, ¿ya? Y más que todo, un par de guantes. Eso es obligatorio. Los guantes fácil de encontrar. Hay algunos que son súper baratos en cuero, no son muy agradables, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tallar así con cuchillo, es muy fácil que la cuchilla termine en tu dedo, y créame que te puede dar corte muy profundo. Y con eso no bromeas, porque las manos son muy delicadas. Puedes fácilmente alcanzarte un tendón, y se te corta el tendón, ya después te vas a quedar con el dedito que no quiere doblarse. Yo he visto eso, gente que se corta en el tendón en la mano y después la operación es un poco pesada. Así que no dudes, utilicen guante para trabajar con cuchillitos. Ok, vamos a trabajar con un listón. La ventaja del listón es que ya tenemos un ángulo. Vamos a utilizar ese ángulo que vendría a ser la punta de la nariz. Vamos a ver, es la punta de la nariz, y eso sería los lados de las mejillas. Y vamos a ir tallando acá. Cuando trabajas con una madera así es un poco más complicado, porque hay que ir dando los ángulos, pero básicamente es casi la misma cosa. Entonces, lo primero, vamos a hacer la curva de la nariz, ¿ok? No voy a hablar tanto de proporción acá, porque no me gusta mucho aplicar las proporciones, eso de las 8 cabezas para hacer cuerpo o para el rostro, cuánto tiene que medir la nariz, cuánto tiene que medir la frente. Cada rostro es muy diferente y podemos hacer algo muy diferente, ¿no? Si no, vas a entrar a un estándar muy clásico, ¿no? Más o menos, si tú quieres tener unas proporciones más o menos, te puedo decir que una medida que vas a escoger se va a repartir en 3 para el rostro. No hay una medida del alto de la cabeza hasta encima de las cejas. Luego esa misma madera será de encima de las cejas hasta debajo de la nariz. Y la tercera debajo de la nariz hasta debajo del mentón. Así repartimos en 3. Y para el ancho de la cabeza, más o menos guardamos esa medida, una medida a la derecha, una medida a la izquierda. Bueno, dependiendo, hay rostros que son más anchos, eso puedes investigar por internet. Y acá, para no descuadrarte, sabes que los listones siempre son un poco más anchos de un lado que del otro. Entonces, idealmente te puedes marcar la misma anchura de un lado al otro, para saber hacia dónde queda igual, si no te vas a desproporcionar. Entonces lo puedes hacer con una regla o una técnica. Agarras tu dedito y la punta del lápiz, ¿no? Guardas esa distancia y lo vas reportando acá. Tenemos más o menos hacia dónde estaría cayendo este ancho acá.
Ok. Muy bien, empezamos con la nariz. Vamos dando un recorte así. Si tú no has visto mi curso teórico sobre la talla, te recomiendo verlo para ver cómo funciona la fibra y poder tallar un lado y el otro. Ok. La idea es que ahí vamos a sacar el perfil de la nariz. Ok, eso sería llegando a la punta de la nariz y acá el tope hasta el empiezo de las cejas, ¿ya? Entonces vamos a cavar así. Observas tu perfil, cómo va tu nariz. Bueno, su tutorial después, si tú lo quieres aplicar a más grande, sobre madera más grande con gubias, no hay problema, lo puedes hacer. Acá tienes que adaptar si quieres una nariz grandote, larga, fina, lo vas practicando. Yo lo voy a rebajar un poco para hacerle más larga. Ok, acá tendría la punta de mi nariz. Punta de mi nariz, ¿ya? Y acá, eso sería la frente. Ok, sería la frente. Entonces la frente está más baja que la punta de la nariz. Así que vamos rebajando. Aprovechamos el sentido de la fibra para bajarlo más fácilmente. Mucho cuidado con la cuchilla siempre, porque parece una herramienta que no es muy peligrosa, pero es fácil tallarse. Terminando así en la pierna, ¿no? Nunca por la pierna, siempre por el exterior. Y así tengo un cuadrito por ahí con dos cabezas así, una de mis primeras que tallé con un cuchillo que estaba hecho a base de un cierre de serrucho de fierro afilada contra una pared de cemento, ¿no? O sea que acá puedes empezar con lo que sea. Ok, acá tenemos la frente, vamos a bajar un poquito acá. Observas tu perfil. Traten de quedar parejo. Ok. Ahora volteando vamos a hacer la punta de la nariz. Acá voy cavando igual. Hacia donde llega la punta. Ve que todavía le falta. ¿Te das cuenta cómo voy cortando la fibra? Un lado, el otro, un lado, el otro. Ok, ya estamos suficiente. Y vamos a rebajar un poquito lo que va a ser la parte de la boca.
no mucho porque la boca va sobresaliendo. Ok, ahora podemos empezar a dibujar un poco la silueta de la nariz que va a ser de frente, ¿no? Eso va a venir a ser las cejas. Voy a ir perfilando la nariz, siempre un poco más ancho por abajo, porque vamos a tener que trabajar los huecos de la nariz. Listo. Y acá el arco de las órbitas, ¿no? Ok, ahí nos vamos tallando un poco más adentro, despacio nomás. Cuida que la cuchilla se termine en el dedo o en su pierna, siempre controlando muy bien su herramienta. Con la puntita ahí más fácil. Cuando trabajas con gubias, si tienes gubias chicas, acá puedes entrar más fácilmente con gubias, ¿no? El cuchillo es un poco más complicado para tallar formas circular, ¿no? Pero lo logramos. Según la expresión que tú das, esa caída de la nariz va a ser más o menos, ¿no? A veces incluso si fruñe un poco el rostro, acá va a haber una piel levantada hacia la nariz. Es cuestión de observar las expresiones del rostro, pero para ahora hacemos un rostro simple, ¿no? Yo bajo un poco los costados. Acá serían las mejillas y acá vamos a hacer los ojos. Igual para el otro lado. Idealmente, si pueden, cuando trabajen así en sus piernas, pueden trabajar con un mandil de carpintero o de ebanista. Son mandil de cuero o material un poco como los guantes, ¿no? Lo que hace que si se van por un lado en su pierna y el mandil lo protege, ¿no? La seguridad es importante para no evitar tallarse los dedos, porque corte profundo, como te digo, la mano es algo delicado, ¿no? Vamos a darle más profundo acá. Esta etapa hay que ser muy cuidadoso entre la izquierda
y la derecha, ¿no? Que tu rostro sea equilibrado. A ver, veamos un poco saliendo ese rostro. Además, después la boca le vamos a dar una forma de, vamos a traer de un lado del otro para dar una forma redondeada. Ok, vamos a acabar un poquito más las cejas de este lado. Listo. Ahora yo lo que hago es que siempre voy a acabar un poquito más agujero de esta parte, ¿no? Que acá el ojo se hunde. El ojo no es solamente un dibujo. El error de los principiantes es hacer el dibujo de un ojo, pero no es así. El ojo es algo que sobresale como si fuera una bola, ¿no? Entonces, para hacer esa bola vamos a acabar los bordes para hacer resaltar esa partida superior. Ok, no exageradamente tampoco. Bueno, eso con gubia es mucho más fácil, ¿eh? Acá vamos a hacer un trabajo un poco más bruto. No sé si bruto es la palabra, pero masivo. Ok, yo lo que hago a partir de acá, para la forma del ojo lo tomo al revés y le voy a dar un corte así, ok, entrando ese cortecito, forma del ojo, y del otro lado igual le damos, tiene que ser más o menos igual, esta forma de ojo. Es una etapa un poco difícil de hacer los ojos parejos, ¿no? Y acá cortamos la fibra, ¿no? Y vemos que ya empezamos a tener una forma bombeada del ojo, ¿no? Perfil es interesante, ya tenemos la forma bombeada. Y del otro lado igual, voy a cortar la fibra. Listo. Ya que he acabado al medio ahí, medio acá, ahí naturalmente va a tomar su forma bombeada hacia el borde. Voy rebajando un poquito esta parte para emparejar. Ahora acá me falta rebajar un poquito más. Este ojo va hacia más abajo. Y ven que, no sé si se ven acá, bueno, sí. Ok, ya estamos empezando a tener glóbulos oculares.
Eso es muy importante, aprender a hacer los glóbulos ocular. No es simplemente un dibujo plano, como yo veo mucho, me mandan fotos de sus rostros y el rostro es muy plano, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer el dibujo del labio. Acá vamos a marcar el canal del labio que sale debajo de la nariz hacia el labio superior. Y vamos a marcar sí. Vamos a marcar la boca. Bueno, más o menos la apertura de la boca tiene que caer a las pupilas. Lo que se dice otra vez es algo de proporción, pero tú ya puedes hacer a tu manera después, ¿eh? Ok. Entonces yo corto así, hago el corte de apertura de la boca. Y acá el labio superior se va a hundir adentro. Entonces yo corto así. Ok. Vamos rebajando un poquito los costados. Ok, y el labio inferior vamos a darle también una forma así inclinada, y acá lo cavamos para resaltar la parte inferior, ¿no?, del labio. Después va a ver lo que viene a ser el mentón, ¿no? Ok, si respetamos el perfil, como les estaba diciendo, tendríamos una primera medida que es de acá hacia acá. Entonces ese tamaño va a venir hacia acá, más o menos sería el alto de la cabeza. Y si retomo esa medida, bueno, acá sería un poco más grande, caeremos más o menos por acá para el mentón de esta cabeza. Todavía el labio se ve muy espeso, eso lo vamos a ajustar después. Y la nariz también es muy gruesa. Por el momento estamos en las formas general, ajustando el perfil también. Hay que verificar tu perfil, si te conviene, si quieres rebajar. Acá voy a rebajar un poco lo que es la boca, muy elevado. Y también la parte de abajo. Acá puedes jugar cuál va. Si tú miras, hay perfil donde el labio inferior es más adelantado que el superior, y otros es el inverso, ¿no? El labio superior es más adelantado. En este caso el labio inferior está sobresaliendo. Si lo quiero rebajar, pues lo rebajo un poquito acá, respetando también esta forma bombeada acá, ¿eh? No es algo plano. El rostro no es algo plano. Estamos haciendo escultura.
tenemos que guardar formas. General, ¿no? De 3 dimensiones. Esta actividad es muy interesante para practicar un poquito, ¿no? Aprender a tallar rostros, experimentar. Ok, vamos a empezar a ver. Ok, acá un poquito más. Vamos a hacer una ligera abertura de boca para darle un efecto de profundidad. No sé si se nota una pequeña apertura. Ok. Y reformando el labio inferior, vamos a el labio inferior casi no es algo que va de un lado completamente al otro, ¿no? Incluso se termina muchas veces antes del final, ¿no? Entonces podemos venir a tallarlo por acá. Ahí estamos con este labio, ya que están tomando forma. Y acá, bueno, se cortó el video. Seguimos, estamos sacando el labio inferior. No sé a qué momento exactamente se cortó, pero seguimos más o menos la altura del mentón por acá. Mejor hacer algo más grande que demasiado corto, ¿no? Si no, después no puedes agregar material. Entonces mejor hacer algo más grande, y si necesitas rebajar, lo rebajas después. En esta ocasión no vamos a tallar completamente la cabeza. Solamente estamos haciendo el rostro. Y después, si tú le puedes hacer decoración alrededor, no va a ser cabeza completa. Será un poco más complicado con ese cuchillo. Bueno, acá sería un cachete muy grande, pero ¿por qué no? Dependiendo de la cara que tú quieres hacer. Y acá estamos entrando, ¿ves? Lo que acaba de pasar ahí. Si tú estás apretando por tu pierna, seguramente ya te cortaste. Entonces siempre por el exterior, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la caja craneana, ¿no? Redondeando ahí. Uy.
Ok. Acá bajamos un poquito para sacar las cejas. Dejamos un poco más de espesor ahí para que sobresalga las cejas. Como pueden ver, un pequeño bulto se forma. Igual del otro lado. Vamos formando las cejas. Listo. Acá podemos cavar un poquito más. Y vamos a terminar este video con la nariz. La nariz está todavía al estado bruto. Estado final. Vamos a tener que rebajar ese cachete también, que es demasiado desproporcionado. Entonces la nariz, si tú miras al perfil, la nariz se levanta un poco ahí. Dependiendo de la persona se va a levantar más o menos. Así que vamos a darle, a picarle ahí y acabar su hoyo de la nariz, ¿no? Y ven, va tomando su forma arqueada. Ok, del otro lado igual. Ahí tenemos que estar parejo. Ok, ya estamos, y nos deja eso perfilar la línea debajo de la nariz, ¿no? Porque si tú miras una persona de perfil vas a ver el hueco, se nota porque se levanta y abajo está la línea de la nariz. A ver, acá lo vamos a levantar un poquito más, y por acá también. Y ya. Después vamos a tener la comisura de, perdón, no sé cómo se llama este en español. Primero vamos a afinar un poco la nariz. De cada lado cortamos el ángulo seco. Rebajamos. Perfilamos un poco. Acá es muy espesa. Ok. Bueno, este trabajo a la cuchilla ve que no es muy detalloso, pero al final lo podemos trabajar con la lija para dar algo más interesante. Ahí cortamos la puntita ahora de la nariz. Vamos a recortar el excedente como para hacer una cosa fina. Ok, acá como si había una línea. Cuidado a esa etapa porque la fibra te puede jugar turno y se puede quebrar, ¿no? Ahora formando un poquito la punta. Bueno, eso más que todo lo vamos a afinar con papel lija. Y acá vamos a acabar un poquito. Y eso va a llegar a ser el pliegue de la mejilla. Acá también cuidado de salir más o menos a la misma altura de un lado que el otro. Ok, los primeros apretón no lo hagas muy fuerte para ver si estás bien metido, y después
puedes apretar un poquito más. Ok, y cortas la fibra. Ese excedente lo sacamos, ya no interesa. Ya, te das cuenta un poco el perfil de la nariz está saliendo más interesante. No vamos a marcar mucho ese pliegue de la mejilla, que es este de acá, porque no tiene una expresión donde se tiene que notar mucho. Si estaría sonriendo, ahí el pliegue saldría mucho más. Para eso yo te invito a que mires un poco fotos del rostro, para que te acostumbre a dibujar las expresiones. Ok, y el otro lado igual. Y con eso vamos a terminar esta primera parte. En la segunda parte vamos a afinar un poquito, sacar los ojos y terminar con un poco de lijado. Muy bien. Y acá rebajar un poquito también. Listo. Ok, próximo video, ahí lo vamos a dejar para este. Próximo video vamos a formar el mentón. Vamos a emparejar un poco más esas mejillas, que no son muy emparejadas. Hacer los ojos y pasar un lijado para tener algo final. Ok, así que nos vemos en el siguiente tutorial.